Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a esperar un minutito más mientras sigue ingresando gente. Por suerte, mucha convocatoria de nuevo. Les recordamos a todos que en el día de hoy vamos a estar repasando la jornada que quedó pendiente de la semana pasada y además viendo el tema del día. Y les pedimos, por favor, esto sí, muy importante, que en el chat que tienen disponible puedan poner su nombre completo para que nosotros tengamos una marca de referencia para las certificaciones que se van a entregar al final del curso. ¿Sí? Lo voy a recordar de nuevo más adelante, pero es importante que en el chat, por más de que sus nombres digan, por ejemplo, Juan Pérez, pongan soy Juan Pérez, para que nos quede un registro dentro del chat de los asistentes en la jornada de hoy. Por lo demás, cuando quieras, Carlos, vamos a arrancar. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a retomar la clase de la semana pasada. Tuve un inconveniente, me agarró el bicho y me tuvieron que internar a las 6 de la tarde, justo cuando empezaba la clase. Así que un susto, fue una complicación pulmonar nada más. Fue por precaución, no corrí riesgo. Así que solamente por eso, por una manchita en un pulmón, me dijeron, Carlos, tenés que entregarte. Así que a las 18 o 15 horas me entregué en la Reina Fabiola, estuve un par de días controlado y estoy en casa. Sin sufrimiento, sin nada de las cosas feas que por ahí se han escuchado que sufre tanta gente. Bueno, a mí no me tocó eso, estoy en mi casa tranquilo, me estoy recuperando. Me van a escuchar un poquito, sí, de difonía. Voy a forzar la voz al límite de lo posible. Y bueno, vamos a retomar con algunos de los puntos que habían quedado, pero un poco la clase de hoy que voy a dar con Juli, que voy a compartir con Juli, tiene que ver con cuestiones generales de lo que es el diseño o la estrategia nacional antilavado que está contenida en la ley 25.246, ¿sí? ¿Cuáles son los organismos que prevé esta ley? ¿Cuáles son las facultades que esa ley le reconoce a los organismos? ¿Cómo es el flujo de la información que comienza con un reporte de operación sospechosa por parte de un sujeto obligado? Hemos visto, recuerdan ustedes, la definición de operación sospechosa, la diferencia con operación inusual, estas cuestiones que generan la alerta de una falta de relación con el perfil económico del cliente o la llana sospecha, sea en un acto o en varios actos reiterados. Bueno, esos aspectos que tienen que ver con lo que es el concepto de operación sospechosa la hemos visto. Vamos a referirnos a eso tangencialmente, pero nos vamos a concentrar en los distintos organismos que están mencionados en la ley 25.246 y, como les decía, cómo ingresa el reporte al sistema y qué se hace con ese reporte. Vamos a hablar un poquito de eso hoy. También el rol del Ministerio Público Fiscal, cuál es el tratamiento, la participación que tiene la Fiscalía, ¿sí? Que tiene un rol relevante dentro del proceso penal como organismo investigativo, y también cuál es el rol de la UIF en un proceso, ¿sí? Así que de eso vamos a hablar un poquito hoy. Voy a compartirle una pantalla, pero antes de meterme con las placas, es importante, sí, una mini análisis sobre la evolución del delito de lavado, porque es un delito nuevo, algo ya se ha dicho, pero es importante saber a ustedes cómo se ingresa, cuándo ingresa el delito de lavado del Código Penal y cómo ha ido variando para poder entender cómo es su configuración actual. Miren, habíamos, el GAFI nace en 1989, ¿no? Ya lo había dicho Juli, en torno al grupo del G7. En el año 1988 hay una Convención de Naciones Unidas sobre el tráfico de sustancias estupefacientes que nuestro país ratifica e inmediatamente sanciona la ley 23737. Quienes sean abogados o abogadas conocerán, lo habrán estudiado en la facultad, la ley 23737. La Convención de Naciones Unidas sobre el tráfico de sustancias establece que los estados tienen que llevar adelante acciones para tipificar, para reprimir el lavado de activos que se genere por el narcotráfico. Entonces,
como esa es una ley, como ese es un tratado internacional que obliga a los países, a partir de su ratificación, la ley argentina, la ley de estupefacientes, regula, en cumplimiento de ese mandato internacional, regulaba, perdón, en el artículo 25 de la vieja ley, perdón, en el viejo artículo 25 de la ley 2377, el lavado de activos del narcotráfico. Ese es el primer antecedente legislativo en materia de lavado de activos en el ordenamiento jurídico argentino. Vale decir, el lavado de activos en nuestro país recién se sanciona en el año 89 y no se introduce el Código Penal, sino que está contemplado por primera vez en una ley especial. ¿Sí? En una ley especial. Año 1989, la ley 23737, el viejo artículo 25. De allí, el próximo hito en el ámbito internacional es la Convención de Naciones Unidas sobre Crimen Organizado Transnacional y su protocolo de Palermo, año 2000. Ese importante instrumento internacional dice que todos los países deben encargarse de tipificar el lavado de activos de todos los delitos graves, ¿sí? O sea, ahí aparece lo que se conoce como en números apertus, porque los sistemas de regulación de lavado en el mundo, en algunos sistemas reconocen determinados delitos como delito precedente del lavado, y otros sistemas reconocen todos los delitos como delito determinante de lavado, en tanto en cuanto generen riqueza que luego se legitime o se blanquee a través de las distintas maniobras que hemos visto hasta ahora, ¿no? Bueno, el protocolo de Palermo, de la Convención de Naciones Unidas sobre Crimen Organizado Transnacional, dice que los estados deben preocuparse por tipificar como lavado de activos de todos aquellos activos que provienen de los delitos precedentes, los delitos graves. Eso fue muy importante porque coincide en el año con el ingreso de Argentina al Grupo de Acción Financiera Internacional, habíamos dicho en el año 2000. ¿Sí? Argentina se incorpora formalmente como socio del GAFI en el año 2000. Se dicta una norma, que es la 25246, que es la norma sobre la cual yo quiero conversar con ustedes. ¿Sí? Esa norma crea la UIF, ¿sí? Nace la UIF en ese año, y esa norma, si ustedes le pegan una mirada, es una norma no muy larga, 25246, aborda en términos generales de las 40 recomendaciones del GAFI. ¿Sí? El rol de la UIF como organismo de transmisión de la información, la facultad de supervisión, regula lo que son los sujetos obligados, regula las operaciones sospechosas. Y también esa norma, como les decía al comienzo, establece cuál es el rol del Ministerio Público dentro del sistema antilavado nacional. Vale decir, si ustedes se ponen a ver en profundidad esa norma, van a ver que regula dos niveles. Un nivel que está liderado por la UIF, que tiene las facultades que vamos a ver ahora, y el próximo nivel es el nivel del Ministerio Público y ya el nivel judicial. Cuando la UIF hace todos sus procesos, sus trabajos, cuando ya tiene el input básico que es el reporte, la UIF lo analiza, va construyendo la hipótesis lavada, lo eleva al próximo nivel que es el Ministerio Público Fiscal, y una vez que ingresa el Ministerio Público Fiscal, ya está listo para ser presentado el caso en la justicia. ¿Sí? Este es el sistema legal, el diseño legal. Habíamos visto la semana pasada que otra forma de trabajar una hipótesis de lavado es cuando ya estamos trabajando con el delito precedente. O sea, venimos analizando una organización narcocriminal o una organización que se dedica a defraudar al fisco, y empezamos a ver ahí los afloramientos y asimetrías patrimoniales. Es otra forma. Bueno, el diseño legal de la 25246, la hipótesis se va trabajando a partir de un ROS, de esta alerta. El año 2000 también es importante desde el punto de vista legislativo, porque así como se crea la UIF y todo lo que yo les vengo diciendo, también se incorpora el Código Penal recién en el año 2000. Se incorpora al Código Penal el delito de lavado de activos. En el artículo 278, como una modalidad especial de encubrimiento. Encubrimiento por receptación se llama. Es decir, año 2000, recién nace el delito de lavado de activos en el Código Penal argentino. Hasta ese momento lo teníamos una ley especial que es la ley de estupefacientes. El próximo hito legislativo, que es en el que nos encontramos hoy, es el año 2011,
la ley 26.683 regula el delito de lavado de activos en el Código Penal ya no como una modalidad de encubrimiento por receptación de objetos que se proceden de un delito, sino como autolavado punible. ¿Cuál es la diferencia? Son aspectos por ahí demasiado técnicos. El lavado de activos como encubrimiento, ¿qué implicaba? Que había lavadores que lavaban plata para otros que generaban el dinero. Vale decir, no se podía castigar al narco que generaba la riqueza como el lavador, porque estaba expresamente establecido en la ley. Estaba el lavador por un lado, que recibe los fondos, los legitima, los aplica, compra autos, inmuebles, y por otro lado estaba el narcotraficante. Bueno, no se podía condenar a las dos personas por ambas conductas delictivas. ¿Me explico? Bueno. El autolavado punible, que tiene que ver con una técnica de redacción mucho más avanzada, que es la forma con que se regula el delito de lavado en el año 2011, con la ley 26.683, sigue los estándares del GAFI. Ahora sí existe el autolavado punible. Ahora sí la persona que genera la riqueza puede ser a su vez condenada también como lavador. Está autolavando dinero. ¿Sí? Son cuestiones por ahí un poquito técnicas, pero son importantes saberlas porque indican paradigmas distintos al momento de la regulación del delito de lavado. Y el autolavado punible, en el último sentido que acabo de indicar, es lo que indican las mejores prácticas internacionales y lo que indica el Grupo de Acción Financiera Internacional. Bueno, hasta aquí un pequeño repasito de lo que es la evolución legislativa del delito. Ahora sí déjenme mostrarles una plaquita para que avancemos. Bueno, ahí se puede ver. Bien. Son algunos de los aspectos de esto de repaso que tiene que ver con recomendaciones axiales del GAFI, que veníamos hablando en la clase anterior, no me voy a detener demasiado. Tiene que ver con la regulación y la supervisión de las instituciones financieras. Recomendación 26. ¿Sí? Acá el estándar establece que siempre las instituciones financieras deben estar sujetas a una regulación y supervisión en relación a la implementación de las recomendaciones del GAFI. Para acá siempre dividimos por un lado el sector financiero y otras actividades y profesiones no financieras designadas, porque bueno, como ustedes saben, empieza todo las pautas apuntan al comienzo de su nacimiento a lo que es el sistema financiero. Y después cuando se van incorporando otras profesiones y actividades no financieras consideradas de riesgo por parte del GAFI, bueno, esos mismos estándares y exigencias de regulación y supervisión también se van orientando hacia esos otros sectores. Facultad de los supervisores. Lo que indica en la pauta de la recomendación 27 es que deben tener los supervisores, ya vamos a ver de quién está hablando, facultades adecuadas para monitorear las instituciones financieras y asegurar el cumplimiento de los estándares de prevención contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, incluyendo la autorización para realizar inspecciones en el lugar. Estamos hablando de el universo de sujetos obligados que tienen que cumplir con los deberes de prevención, ¿no? Y por supuesto que para poder ejercer adecuadamente la supervisión se necesita poder requerir y contar con información relevante para poder monitorear en el lugar dicho cumplimiento. Es decir, todo el sistema financiero integrado por bancos públicos y privados tiene que poner a disposición de la visión todas las carpetas, los legajos, los rojos que haya efectuado o no, las carpetas de cliente para ver para que pueda ser controlado acerca de la aplicación de las medidas de debida diligencia del cliente. Y también, por supuesto, un aspecto importante de los organismos supervisores es que deben tener la posibilidad de imponer sanciones disciplinarias frente al incumplimiento, ¿no?, de estos deberes de prevención. Incluso medidas drásticas, más allá de fuertes multas, la posibilidad de suspender la licencia de una institución financiera, ¿sí? Esas son las medidas muy importantes para poder ejercer, ¿no es cierto?, una debida facultad de control y supervisión. Con respecto a las instituciones, a las otras actividades y
profesiones no financieras designadas, bueno, la idea es que también estén sujetas al mismo tipo de control. Lo que pasa que, por ejemplo, en el caso de las profesiones liberales, notarios, bueno, ahí tenemos una situación sui generis, no es una profesión liberal propiamente dicha, porque es una función pública, no me voy a meter en esa discusión, pero sí, por ejemplo, los consejos profesionales de ciencias económicas, la facultad de control ahí es un tanto particular, porque no están sujetas a un organismo estatal como por ejemplo el Banco Central o la CNB que regula el sistema bursátil, o el Banco Central que regula el sistema financiero. ¿Sí? ¿Quién controla a este tipo de actividades? Bueno, ahí tenemos distintos paradigmas de autorregulación, que no es lo que sucede en nuestro país, pero en definitiva lo que yo le quiero decir en relación a esto es que es la UIF la que tiene el rol central por ley en cuanto a la facultad de regulación y supervisión. Vale decir, la UIF no solo es el encargado de la transferencia de la información que tiene que ver con los reportes de operación sospechosa, sino también con el dictado de las normas para regular, para controlar el cumplimiento de las 40 recomendaciones. Y no solo eso, sino que también tiene la concentración de la facultad de supervisión de todo el universo de sujetos obligados. ¿Sí? Tiene un enorme poder. Ahora, ¿cómo ejerce la UIF esta supervisión? Ustedes me dicen, pero ¿cómo la UIF va a poder supervisar absolutamente todo el sistema bursátil financiero? Bueno, yo creo que materialmente es bastante difícil que pueda hacerlo todo. Entonces, ¿cómo hace? Delega. La UIF, en relación a la facultad de supervisión, delega a los organismos públicos, delega al Banco Central la facultad de supervisar al sistema financiero público y privado, delega a la CNB la facultad de supervisar al sistema bursátil, delega a la INAES la facultad de supervisar el mundo cooperativo y mutual. Pero también no delega, a veces, y puede, y de hecho lo hace, se constituye, por ejemplo, en clubes de fútbol, en joyería, en concesionarias, hace inspecciones a los fines de supervisar si están cumpliendo con los estándares. Entonces, respecto a la facultad de regulación, la UIF ocupa un lugar central. Y respecto a la facultad de supervisión, se delega en algunos organismos públicos y para otras actividades, como profesiones y otra actividad financiera no designada, la UIF es quien ejerce directamente esa facultad de supervisión. Bueno, quería terminar con el tema de regulación y supervisión, que es muy importante, que hay una gran maraña de desarrollo administrativo. La UIF tiene un área de sumario administrativo donde se tramitan todas las infracciones que detecta el sujeto obligado que no cumplen con sus deberes. Bueno, eso termina en multas. Esas multas a veces son discutidas ante el fuero contencioso administrativo y termina en la corte, ¿no? A veces termina en la corte. Hubo casos importantes de bancos que han sufrido unas multas millonarias por incumplir con los deberes de prevención. Esto es un esquema que ya mostró Julieta los otros días, es un breve repaso acerca de cómo se jalona la estrategia de lucha contra el lavado, un aspecto represivo, un aspecto preventivo. No me voy a detener en esto, simplemente quería solamente recordarlo. Y vamos a meternos de lleno, entonces, al contenido de la ley 25.246, en lo que respecta a lo que son los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas. Básicamente lo que ustedes van a ver en la ley, en el artículo 20, es un listado extenso. Yo he simplemente transcrito algunos de los perfiles. Como ustedes ven, todas las entidades financieras, cambiarias, bursátiles, juegos de azar, registro de comercio, de personas jurídicas, registro de aeronaves, de embarcaciones, aseguradoras, remesadoras, transportadores de caudales, también las profesiones, notarios, contadores, también la administración pública, nacional, mutuales e inmobiliarias. La lista es mucho más extensa. Por eso son todos los perfiles que, como ustedes ven, hacen referencia a los distintos niveles de la actividad económica, distintos segmentos de la economía muy importantes, y también la actividad privada, siempre directamente relacionada con el aspecto económico, y también la administración pública. ¿Qué es lo que dice el artículo 20 bis? Que, si se trata de profesiones, como por ejemplo contadores, notarios, cada unidad es un sujeto obligado a reportar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si
estamos ante una persona jurídica o una dependencia estatal, como por ejemplo la AFIP, ¿sí? O el Banco Central, o la CNB. Bueno, se debe designar un oficial de cumplimiento, que es la persona responsable de emitir el reporte de operación sospechosa cuando se den las condiciones para que eso se dé, ¿no? Ahora bien, en estos casos, en el caso del organismo público, a pesar de que hay un sujeto obligado, que es quien concentra esa facultad, la responsabilidad es orgánica del órgano y en definitiva es del titular de la oficina pública, es decir, es responsabilidad del presidente del Banco Central que su oficial de cumplimiento aplique los deberes, etcétera, etcétera. Lo propio con el resto de los sujetos obligados que ocupan organismos públicos. ¿Sí? La responsabilidad en cuanto al cumplimiento de las obligaciones es del titular de la oficina, más allá de que el sujeto obligado es la persona, el profesional indicado por ese organismo para aplicar los deberes de prevención. ¿Cuáles son las obligaciones básicas de los sujetos obligados? Bueno, lo tienen en el artículo 21, inciso A de la ley. Recabar de los clientes, requirientes y aportantes documentos que prueben la identidad, personalidad jurídica, es decir, todas las medidas de debida diligencia del cliente para pensar en un banco, ¿sí? En el ejemplo que seguimos de esta persona que quiere, este empleado municipal que quiere transferir o depositar $2 millones, $1 millón, bueno, el banco no puede recibir sin más, tiene que tener claridad acerca de quién es ese cliente, cuál es su perfil económico, su perfil fiscal, su nivel de ingresos. Esto para tener un diagnóstico certero que permita ir definiendo si estamos ante una operación económicamente simétrica o asimétrica que admita, bueno, disparar alguna alarma, ¿no? ¿Me explico hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bueno. Acá tenemos un poquito más desarrollado las obligaciones del oficial de cumplimiento desde el punto de vista conceptual. Todas las... está remarcado el deber de designar el oficial y el tipo de responsabilidad que es solidaria y limitada para la totalidad de los órganos de administración, si trata de una persona privada. Es el responsable de velar por la observancia y la implementación de los procedimientos y obligaciones establecidos en materia de antilavado de acción del terrorismo, y es el encargado de formalizar la presentación ante la UIF. ¿Qué es lo que es esto? Los ROS. Es decir, todos los sujetos obligados están interconectados al sistema, se accede a través de la página oficial con un formulario, una vez que se chequea los datos de validación, bueno, a partir de ahí, el sujeto obligado es el que tiene que se comunique con la UIF para emitir un reporte, ¿sí? Y fíjense también que luego del cese de la calidad del sujeto obligado tenemos un periodo de 5 años en el que se debe mantener actualizados los datos del sujeto obligado con su domicilio, etcétera, etcétera. Bueno, es un repaso de las obligaciones del oficial de cumplimiento, velar por el cumplimiento de las políticas establecidas por la máxima autoridad del sujeto obligado para prevenir, detectar y reportar operaciones. Esto quiere decir que esto está segmentado, no son todas homogéneas, sino que tiene que ver con el sector en el que se desempeña el sujeto obligado, sea el sistema financiero, bursátil o una actividad no financiera o profesional no designada. Tiene que diseñar e implementar los procedimientos y controles para la emisión de los reportes, tiene que realizar las operaciones realizadas para detectar eventuales sospechas, formular reportes sistemáticos, los reportes de operación sospechosa. No hemos hablado mucho de los reportes sistemáticos. Los reportes sistemáticos es una obligación que tiene también el sujeto obligado de elevar a la UIF información de manera periódica. Por ejemplo, una escribanía, por ejemplo, bueno, mensualmente tiene que introducir información en la UIF sobre todas las operaciones del tipo inmobiliario en los que haya participado, sin que esto implique que haya una sospecha. ¿Sí? Simplemente es un reporte masivo y sistemático de insumo de información que es importante para la UIF, para tener en cuenta, bueno, para poder parametrizar también cómo es el comportamiento del sistema inmobiliario de manera permanentemente actualizada. Bueno, vamos a ir bajando un poquito la UIF
Y arranco por la recomendación 29 del Grupo de Acción Financiera Internacional, que destaca el papel central que tiene los organismos de inteligencia financiera, unidad de información financiera, unidad de análisis financiero, tiene distintas denominaciones, ¿sí? Dice en la recomendación 29 del GAFI que los países deben establecer una UIF como un centro nacional para la recepción y análisis de reporte de operación sospechosa o de financiamiento del terrorismo. Y dio otra información relevante al lavado de activos, los delitos determinantes asociados y al financiamiento del terrorismo. Otro aspecto para la comunicación de los resultados de ese análisis. Debe ser capaz de obtener información adicional de los sujetos obligados y acceso oportuno a la información financiera, administrativa y de orden público que requiera para desempeñar su función. Esto tiene un correlato en la ley, en el artículo 6 de la ley 25.246, que como yo ya les dije, esa ley adecúa toda su normativa a los aspectos centrales de las 40 recomendaciones. Básicamente ahí están sintetizadas. Básica es análisis, tratamiento y transmisión de información a efecto de prevenir e impedir el lavado de activos de variada origen, ¿no? Y el financiamiento del terrorismo. Esto que ustedes ven ahí, quizá no alcancen a verlo con claridad, es una especie de resumen de la actividad que realiza la Unidad de Información Financiera. Digamos, es como si fuese una matriz de riesgo. Yo voy a tratar de explicarles, guiándolos con los puntos cardinales, qué es lo que implica este cuadrito. Pero básicamente lo que ustedes ven en la parte superior es el universo de sujetos obligados y con carácter celeste son los de naturaleza pública. Van a ver ahí sujetos obligados del sector público que integran el sistema, ¿no? Banco Central, Comisión Nacional de Valores, Superintendencia de Seguros, el INAES, la AFIP, IGJ, etcétera, etcétera. ¿Sí? La UIF hace convenios con estos sujetos obligados a los fines de poder, bueno, eficientizar sus procesos de comunicación seguro. Ustedes saben que todo lo que es la comunicación a este nivel es hipersecreto, está bajo un deber de resguardo muy férreo, que incluso puede dar lugar a la comisión de delitos si se comparte se devela algún tipo de información en los canales de comunicación de los sujetos obligados con la UIF. Hay otros sujetos obligados del sector privado, con regulador y sin regulador. Ahí tenemos, por ejemplo, el mercado cambiario y bancario, la parte privada, el mercado de valores, fideicomisos financieros, y el mercado de cooperativas y mutuales. Y también tenemos otras actividades no financieras, ¿sí? Como los escribanos, contadores, casinos, juegos de azar, transportadores de caudales, tarjetas de crédito, es decir, algunos de los perfiles que hemos analizado cuando veíamos lo que dice la ley 25.246. Lo importante es que ustedes van a ver en la parte de arriba todo el universo de sujetos obligados que ustedes ven que es variado y muy amplio, controlado por la UIF, ¿sí? Controlado por la UIF. En el centro, ustedes van a ver ahí, justo en el centro, cómo es el flujo de los reportes de operaciones sospechosas, de los reportes sistemáticos, ¿sí? El reporte de operación sospechosa ingresa de cualquiera de los sujetos obligados que acabamos de referir a la matriz de riesgo, que es una evaluación de que es un dispositivo informático que tiene la UIF, donde se almacena información económica, fiscal de todas las personas, empresas, etc. Ese insumo de información que ingresa a través del sistema por parte de un sujeto obligado, por parte de este oficial de cumplimiento del banco, que está frente a una operación sospechosa, bueno, dispara el ROI, ingresa a la matriz de riesgo. Ahí empieza el trabajo de análisis de la unidad de información financiera. Este reporte se cruza con información disponible y ahí la cosa va adquiriendo algún color o alguna temperatura. Si ese reporte que involucra a una persona o una empresa sale con un color verde, con una temperatura baja, bueno, va a quedar dando vuelta en el sistema hasta que aparezca algo que levante y llame la atención. Ahora, si este sujeto ya fue reportado, si este sujeto tiene antecedentes o está siendo investigado por algún delito económico, por narcotráfico, por trata, por fraude fiscal o por lo que sea, bueno, ahí la cosa ya cambia un poquito. Entonces esto
esto va implicando que en el proceso de análisis y de segmentación de esta información, la UIF ya pasa a distintos otros niveles dentro de su staff profesional, ¿sí? Entonces ahí ya empieza a ver, bueno, pero ¿qué está pasando con esta operación económica de esta persona que tiene estos antecedentes? Bueno, hay analistas en materia, hay profesionales en ciencias económicas, pero también hay profesionales jurídicos, del área jurídica, que son los que, digamos, antes de pasarlo al directorio de la UIF, que es quien toma la decisión final acerca del siguiente reporte, pasa al próximo nivel, que es el Ministerio Público, son los que dicen, bueno, tenemos esta sospecha, consideramos que hay que presentar el caso, o elevarlo al próximo nivel de acuerdo a lo que establece la ley. ¿Qué es lo que establece la ley? El próximo nivel, una vez que el reporte pasa por todo este proceso, pasa por todo este análisis, y tenemos una sospecha, el Ministerio Público Fiscal. Eso lo dice la ley 25.249. Dentro del Ministerio Público Fiscal, el fiscal general que designe la máxima autoridad de la Procuración General de la Nación. Para el caso de quien les habla, yo cumplí ese 2012 hasta el año 2016 como titular de la PROCELAC, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. Todos los reportes de operaciones sospechosas que venían de la UIF, que habían sido disparados por sujetos obligados, una vez que la UIF completaba su proceso de análisis y no los dejaban en stand-by, se elevaban a la PROCELAC, pasaban por mis manos, absolutamente todos esos reportes pasaban por mis manos. ¿Y nosotros qué hacíamos? Bueno, como dice la ley también, nos poníamos a analizar alguna hipótesis de delito precedente y una vez que tenemos claridad al respecto, lo judicializamos. ¿Cómo lo judicializamos? Por las normas de turno y competencia territorial que corresponden. Si el caso vinculaba a una persona que aparentemente había estado involucrado en maniobra de lavado de activos en Córdoba, entonces los reportes venían a la Justicia Federal de Córdoba. Lo propio si sucedía, si la persona estaba vinculada a una maniobra del norte, del sur, bueno, en definitiva, digamos, a partir de ahí, las normas de competencia territorial y por turno que corresponden. Para que ustedes vean un poquito más sintetizado y comprimido esto que acabamos de decir, ahí van a ver ustedes al comienzo, a la izquierda de arriba, el sujeto obligado, que emite un reporte, ese reporte pasa a la UIF pasa a la PROCELAC, y la PROCELAC lo judicializa. Recién en el último paso, estamos ante un caso judicial de lavado de activos. Cuando el caso está en la PROCELAC, y mucho menos cuando está en la UIF, todavía no tenemos un caso judicial de lavado de activos. El caso judicial lo tenemos cuando se presenta una hipótesis delictiva en la justicia, cuando hay un fiscal federal y un juez federal que reciben esa actuación y empiezan a investigar, bueno, de acuerdo a las pautas del Código Procesal Penal Federal de la Nación. ¿Me explico hasta aquí? Una vez que el caso ingresa, acá tenemos también una pequeña síntesis de lo que sucede con un caso judicial ya en el sistema, ¿sí? Ustedes van a ver allí varios aspectos que son esenciales, y esto tiene que ver con nuestro trabajo, pero también con el de ustedes, porque en el medio de toda esa maraña están los insumos de información que ustedes nos pueden proporcionar y que para nosotros son tan valiosos y que hemos estado hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los objetivos centrales, quizá el más importante en la lucha contra el lavado de activos, es la recuperación de la riqueza espuria generada. Sí, por supuesto que aplicarle la consecuencia jurídica a la persona que ha cometido estos delitos tan graves, la cárcel, una multa, sí, eso es importante. Pero tanto o más importante que eso es recuperar la riqueza, ¿sí? Porque ahí está nuestro mayor desafío, ¿no? No permitir que personas que se enriquecen de manera tan escandalosa con delitos, maneras criminales tan perniciosos, puedan coronar su impunidad depositando todos sus activos en un paraíso fiscal o almacenando o enjuagando una gran cantidad de bienes, afectando el sistema económico financiero como se afecta, porque las consecuencias jurídicas del lavado tienen un efecto depredatorio. Entonces, por eso está destacado en rojo. Ese es el objetivo central y el final del camino allí
hay que hacer mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho análisis, mucha cooperación, muchas reuniones, mucha materia gris, muchos allanamientos, bueno, hay un montón de cosas. Entonces, investigación, el lavado de activos, una vez que se presenta el caso, comienza, lo situamos a la izquierda, tenemos que tratar de identificar el origen ilícito de los bienes, para lo cual tenemos que llevar a cabo investigación patrimonial, el nombre, DNI y los datos que tengamos de la persona, empezamos a explorar no solo la persona, sino su ámbito comercial y parental cercano. ¿Por qué? Porque es frecuente que en este tipo de maniobras criminales siempre se utilizan la figura del testaferro, ¿no? Entonces, tenemos que hacer explorar, más allá de buscar los elementos de prueba que nos permiten reconstruir la maniobra criminal en sí misma, o el delito base, el narcotráfico, lo que sea, es muy importante para nosotros la investigación patrimonial. ¿Cómo llevamos a cabo esa investigación patrimonial? Bueno, tenemos muchas formas, muchas técnicas de investigación, y ahí tenemos también, bueno, los deberes de colaboración, los intercambios de información, el trabajo con la UIF, que también tiene un importante rol que cumplir en el marco de un proceso penal, porque no solo tiene facultad de querellante, es decir, de constituirse como parte, como un acusador dentro del proceso, incorporando elementos de prueba y análisis, sino que también la UIF cuenta con poderosos insumos de información, sobre todo a partir de sus vínculos con otras UIFs del mundo. Y así las UIF, ustedes van a ver abajo, en la parte inferior, integran el grupo Egmont, que es Red Global de UIF. Es una red que nuclea todas las UIFs del mundo, por medio del cual ellos comparten información acerca de si determinada persona fue sido reportada por determinado país. ¿Sí? Entonces, la UIF argentina le pide a su par de Australia antecedentes sobre determinada persona, a requerimiento nuestro. Suponete que nosotros tengamos una persona sospechosa de origen australiano, necesitamos contar con información, con antecedentes, vía nuestra UIF se la pedimos a su contraparte en Australia. Bueno, y a partir de ahí empieza todo un trabajo de inteligencia financiera para poder validar esa información, porque no es que la información que tengamos, si la obtenemos, la vamos a poder utilizar así sin más dentro de nuestro proceso penal, porque hay distintos niveles de cifrado de la información. La UIF australiana le puede decir, sí, fue reportado por tal banco, pero usted no puede informarlo a la autoridad judicial, con lo cual para nosotros significa una gran frustración. Tenemos que imaginarnos formas acerca de cómo poder contactar o dar con esa información. Y a partir de ahí, exhortos a través de las autoridades judiciales, las autoridades centrales, las autoridades judiciales, para poder contar con esa información. No es algo muy simple, es un tema que está en permanente discusión, acerca de cómo poder validar esa información que circula por la plataforma del grupo Egmont. Avanzamos. El Ministerio Público Fiscal, que es el órgano investigador y acusador, que es al cual nosotros pertenecemos, también integra redes de intercambio de información, como la red de recupero de activos de Gafilat, la RAC, que bueno, antes se llamaba Gafisud, ahora se llama Gafilat. La red de recupero de activos de Gafilat es una plataforma por donde circula a nivel continental información económica sobre el antecedente de las personas. Hay dos puntos de contacto de esta red por país. Uno de esos puntos de contacto lo tiene el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el otro lo tiene la UIF. Suponete que nosotros estamos investigando a un ciudadano o los gastos de tarjeta de un ciudadano argentino mientras estuvo en Brasil, porque sabemos que estuvo en Brasil. O queremos saber si tiene, por ejemplo, propiedades en Uruguay. Bueno, nosotros a través de la RAC, que es una plataforma virtual, nosotros de pocas horas, nosotros tenemos el dato. Si esta persona consumió tanto en tarjeta, tal día, tal hora, o tiene tal bien, o esta persona tiene antecedentes en tal lugar. Bueno, esa información nosotros la podemos utilizar para solicitar al juez que lleva la causa un exhorto a los fines de poder traer esa información, para poder volcar esa información a nuestro caso. ¿Por qué? Suponete que tenemos el delito precedente de narcotráfico y tenemos la sospecha de que compró esa casa en Uruguay con dinero de origen
de narcotráfico en nuestro país. Bueno, entonces ahí tenemos completado el círculo. El delito de lavado, tenemos el delito base en una jurisdicción y el lavado en otra jurisdicción. Entonces eso dispara medidas de cooperación internacional, probatorio, y no solo de cooperación para pruebas, sino también para el recupero de activos, porque tenemos nuestros convenios con nuestros países hermanos para poder incautar esa riqueza y después, en base a los acuerdos bilaterales que haya, poder repartirnos, ¿sí? Esa casa se remata, se divide 50%, porque el impacto al bien jurídico fue tanto para el país de origen como para el país de destino, ¿no? Bueno, hay un montón de herramientas con las que nosotros contamos para poder investigar y las usamos con mucha frecuencia, sobre todo esto de la red de recupero de activos. Otro aspecto importante también dentro de la dinámica judicial de investigación son las medidas cautelares. Yo les decía que todo empieza con la investigación patrimonial en aras a el recupero de activos. Una vez que nosotros tenemos identificado, explorado en profundidad el patrimonio de una persona y tenemos acreditado que esa persona no lo obtuvo de manera lícita, porque probamos que no tiene aportes, que no tiene empleados, que tiene antecedentes ya por otros hechos delictivos en el pasado, que no puede justificar cómo obtuvo ese patrimonio de manera lícita. Y a veces es muy fácil, porque tienen un montón de autos, por ejemplo, narcos, motos, autos, bueno, no pueden justificar cómo han comprado esos autos, y tampoco, porque a veces, como les decía, de acuerdo al esquema de testaferro, tenemos un montón de parientes o amigos cercanos que tienen un montón de autos que no pueden justificar. Todos esos bienes que tenemos identificados, nosotros los cautelamos. Pedimos embargo, pedimos secuestro. ¿Por qué? Para cuando la causa avance, después podamos obtener o extinguir esa riqueza ilícita para darle alguna finalidad social. Bueno, yo voy tomando todo el tiempo, quiero darle los últimos minutos a Juli. He tratado de cubrir la mayor cantidad de puntos sobre el sistema nacional argentino con todos sus organismos. Si queda alguna duda, a disposición para cuando Juli termine, para aclararlas. Bueno, Juli, ahí dejo de compartir pantalla. Bueno, yo de lo que les voy a hablar va a ser acerca del Ministerio Público Fiscal como organismo. Justamente nuestro organismo se enmarca dentro de lo que es el Servicio de Administración de Justicia, que tiene 3 protagonistas principales. Dentro de ellos está el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa o las defensas particulares. Lo que caracteriza al Ministerio Público Fiscal es que se trata de un órgano autónomo. Esa autonomía se dio a partir de la reforma constitucional del 94, y quiere decir que no va a depender de ninguno de los otros poderes, ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo, ni el Poder Judicial, en cuanto a su funcionamiento. Eso hace la autonomía del Ministerio Público Fiscal. Es un órgano independiente y tiene como finalidad la defensa de los intereses generales de la sociedad. Así está establecido en la Constitución Nacional, en el artículo 120. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Por un lado, se busca que se persigan todos los delitos, es un interés que tiene tanto el Estado como la propia sociedad, pero además en cuestiones no penales se busca defender los intereses de esa sociedad. Por ejemplo, en cuestiones no penales, como sería un amparo de salud a nivel federal, también se le pide la opinión al Ministerio Público Fiscal porque están en juego la defensa de los intereses generales de la sociedad. ¿Bien? Dentro de lo que es este sistema de administración de justicia, hay que tener en cuenta el funcionamiento, que en nuestro caso, en nuestra provincia, funcionamos con un sistema acusatorio mixto, en donde por un lado los fiscales investigan y el Poder Judicial es quien debe tomar las decisiones. Pero decimos que es mixto y no un sistema acusatorio puro, porque los fiscales únicamente van a investigar cuando el juez le ha delegado la investigación, o cuando no hay un autor totalmente definido en esos casos. Este es un sistema que está cambiando, estamos en proceso de cambio, justamente a partir del Código Procesal Penal Federal, que se dictó en el año 2015, y que establece un profundo cambio en donde se le va a dar mucho más poder de investigación a las fiscalías, para que logremos esa imparcialidad en el Poder Judicial. Es decir, que las partes hagan distintas presentaciones y que el Poder Judicial de forma imparcial
decida en cada uno de los casos. El Código Procesal Penal Federal se dictó en el 2015, como les decía, pero se suspendió su vigencia en todos estos años. Recién se comenzó a implementar en la provincia de Salta, por ejemplo, y en nuestra provincia se han incorporado algunos artículos, pero todavía no está en plena vigencia. ¿Bien? Respecto, bueno, como les decía, nuestro organismo, el Ministerio Público Fiscal, está presidido por el Procurador General de la Nación. El Procurador es el encargado también de determinar cuáles van a ser distintas políticas a aplicar respecto de la persecución de los delitos. De ahí que se le puede aplicar mayor hincapié, por ejemplo, a delitos en contra de la vida, delitos de narcotráfico, delitos de lavado de activos, ¿bien? Y en base a eso también se han formado distintas unidades especializadas, procuradurías, que forman parte de nuestra institución, y justamente está compuesto de profesionales altamente capacitados sobre una determinada área, que nos brindan un conocimiento detallado sobre esos casos, ¿bien? Nosotros, por ejemplo, dentro de lo que es en nuestra fiscalía, en el área de criminalidad económica, trabajamos muchas veces con la colaboración de Procelac, trabajamos también con el área de recupero de activos, porque lo que buscamos es justamente lograr el decomiso de todos aquellos bienes que son producto indirecto del delito o lavado de activos. Y también incluso hemos trabajado con la unidad de ciberdelincuencia, que es la UFESI. De hecho, quería comentarles un caso que tuvimos, que fue una causa de apropiación indebida de tributos, en donde el imputado en principio no tenía bienes a su nombre, la primera investigación que le hacemos. Sin embargo, en las redes sociales exhibía una mansión, una casa suntuosa, con autos de alta gama, y había intentado ocultar de su patrimonio algunos bienes anteriormente. Frente a esto, lo primero que hicimos fue, bueno, contactarnos con la unidad de ciberdelincuencia, y en primer lugar se congelaron las redes sociales para que no se pudiesen borrar las publicaciones, porque de hecho era una mansión que exhibía el imputado en sus redes en el Valle de Parabachasca. Y bueno, una vez que tuvimos congelado eso, empezamos la investigación acerca de a quién le pertenecían esos bienes. Y como decía Carlos recién, justamente el imputado había puesto los bienes a nombre de sus hijos menores de edad, de 9, 11 años, que evidentemente no tenían capacidad económica, y bueno, tenían también a su nombre diferentes autos de alta gama, y a partir de la colaboración, como les digo, de UFESI, de la Unidad de Recupero de Activos, logramos el decomiso de todos estos bienes, es decir, no solamente la sentencia condenatoria por el delito de apropiación indebida de tributos, sino además el decomiso de todos estos bienes, ¿bien? Por eso les digo que está muy buena la forma en la que se organiza nuestra institución, y tener estos organismos que están especializados en cada una de las áreas, porque nos brindan colaboración en las investigaciones que llevamos en curso, o buscan información para presentar denuncias de casos que estén ocurriendo, ¿bien? Respecto también del sistema de administración de justicia en nuestro país, hay que tener en cuenta que nosotros estamos dentro de un Estado federal. Eso quiere decir que coexisten nación y provincia, y vamos a tener lo que es la justicia provincial y la justicia federal. De ahí que cada una de las 23 provincias va a tener, por ejemplo, no solamente la justicia provincial, sino que van a ver también que existe un MPF de cada una de las provincias, y por otro lado estamos nosotros dentro de la justicia federal, ¿bien? Cada uno de estos organismos va a tener distinta competencia. Nosotros nos encargamos de todas las cuestiones que están relacionadas con la Constitución Nacional y las leyes federales. Básicamente, por ejemplo, por tema de delitos, nuestra competencia federal incluye delitos de narcotráfico, lavado de dinero, secuestros extorsivos, trata de personas, mientras que a la justicia provincial le queda lo que es la competencia ordinaria de delitos como homicidios, robos, delitos en contra de la integridad sexual, etc. ¿Bien? Entonces, es para que puedan ver que hay una gran división a nivel de justicia
dentro de lo que es la justicia provincial y la justicia federal. Y dentro de la justicia federal, por un lado vamos a tener las fiscalías de instrucción, que son las fiscalías que se encargan de llevar adelante la investigación, es decir, van a tomar indagatorias, van a llevar adelante el procesamiento y van a elevar la causa a juicio. Y por otro lado están las fiscalías de juicio, que es donde trabajamos nosotros, que nos encargamos de recibir esa causa y llevar la causa a juicio propiamente dicho, y conseguir una sentencia condenatoria o absolutoria según cada uno de los casos. ¿Bien? Bueno, finalmente lo que les quería introducir era el tema de la criminalidad económica, que algo ya les había hablado la semana pasada sobre la criminalidad económica, que implica una gran cantidad de delitos, una amplia gama de delitos. Dentro de ellos tenemos la evasión, la intermediación financiera, el lavado de activos, enriquecimientos ilícitos, tráficos de influencia, y es importante hacer hincapié, y lo resalto en cada uno de los encuentros que tenemos, acerca de la importancia de la criminalidad económica, el daño social y económico que termina haciendo este tipo de delitos, que muchas veces la gente no lo tiene en cuenta, no lo tiene presente porque no se ve la víctima físicamente, pero la consecuencia es muy grave, es muy dañosa, a corto, mediano y a largo plazo, como les digo, en nuestra sociedad, en la economía en general. Por eso es importante que se prosigan las causas, que se investiguen, que se lleven a juicio causas de criminalidad económica, porque también estamos intentando cambiar esa idea de esa impunidad general que tienen estas causas, porque como tienen actores que están muy vinculados con el poder económico, con el poder político, muchas veces se cree que al final las cárceles están hechas para ladrones de gallinas, y que al final el poderoso, el gran evasor, no termina con ninguna consecuencia. De ahí que en nuestra Fiscalía, desde el área de criminalidad económica, le prestamos especial atención a esto, y nosotros festejamos muchas veces las condenas que logramos, porque es un cambio muy profundo que tenemos que lograr para llevar adelante que la sociedad pueda comprender el tipo de delincuencia económica, el daño que crea, y que se haga este cambio de que los delincuentes económicos también pueden terminar condenados, no solamente investigados, sino también condenados, que pueden percibir las consecuencias del sistema jurídico, ¿bien? Dentro de lo que es el MPF, nuestro órgano, tenemos un área dedicada que es Procelac, como decía recién Carlos, que es el área que está dedicada específicamente a lo que es la criminalidad económica y el lavado de activos. ¿Bien? Bueno, Carlos, no sé si querés agregar algo más acerca de esto. No, estuviste muy bien, Juli, con la explicación. No quería quitar más tiempo para escuchar alguna inquietud, alguna pregunta, que siempre son muy buenas, y es importante darle el espacio a todos y a todas ustedes, así que ahora queremos escucharles. Si hay alguna duda, inquietud. Ahí les mandé una guía que pedía un compañero de prevención de lavado del Banco Central. Hay una sistematización de circulares, y sí me comprometo a mandarles mi presentación, la de hoy, con las filminas que también alguien por ahí me lo pedía. Así que después Andrés me pasa un mail y se lo distribuimos. Así que bueno, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte? Tengo una duda. Sí, Buenas tardes. buenas tardes. Yo por ahí veo que algunas personas tienen como muchas sociedades, o son socios en una empresa, son presidentes en otra, tienen como distintos roles. ¿Es normal eso? ¿Puede dar indicio a algo? Pues yo de lo que he visto no lo puedo encontrar mucho, pero me llama la atención, sinceramente. Pero no sé, ustedes deben haber visto más casos y bueno, tienen más experiencia. A ver, lo cual no quiere decir que ya haya una manera delictiva, pero sí es sospechoso. ¿Para qué va a constituir? A ver, pensemos en un buen hombre de negocios, en una buena mujer de negocio, que es lo que se enseña en la facultad, que constituye una empresa, que es un agente importante en la sociedad para desarrollar una actividad productiva. ¿Para qué una persona constituiría 15, 20 empresas y no las tiene en movimiento? Ponete a pensar, algo raro hay ahí. Las sociedades, quien utilice ese modo operandi,
está tratando de buscar la forma para defraudar algún tipo de norma. Nomás tenemos que buscar el vínculo con alguna manera delictiva. Pero es un indicio, por supuesto, es un alto índice de sospecha que una persona tenga su nombre y comparta distintas posiciones, ¿sí?, con otras personas que se repiten, generalmente eso es lo que vamos a ver en distintos entramados empresariales. Y ahora estamos viendo con mucha preocupación el de las SAS, ¿sí? Ahí tenemos un casito que ojalá podamos discutirlo. Ojalá que Juan Argibay, que es el próximo docente, seguramente nos va a mostrar metodologías. Ahí tenemos un caso muy interesante que hay en Santa Fe, con las famosas SAS que se constituyen en un plazo de 24 horas, y bueno, y ahí es muy gráfico para qué se utilizaban las SAS. Está vinculado con operaciones de narcotráfico, canalización de riqueza que termina después en casinos, en el puerto de Rosario. Bueno, hay un gran entramado detrás de todo eso, pero sí, por supuesto, es altamente sospechoso que una persona tenga un montón de sociedades y que no tengan una vida, ¿no? Que no tengan una vida productiva. Eso es muy sospechoso. Está bien, bueno, gracias. Carlos, una consulta. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de indicio para que podamos encontrar alguna sospecha en lo que es personas jurídicas, puntualmente, que tenga que ver más con los casos prácticos que ustedes conocen? No sé, se me ocurre con respecto del cruzamiento de información que podemos hacer entre los diferentes registros, bases de datos provinciales, nacionales, municipales y demás. No sé, se me ocurre controlar autoridades que no estén cobrando un plan social, por ejemplo, o qué otro tipo de condiciones ustedes nos podrían aconsejar poder cruzar informáticamente para detectarlo, alertar. No significa que vayamos a parar el trámite, sino levantar la mano para que de alguna u otra forma se investigue un poco más. Mira, Diego, muy buena la pregunta y muy buena tu inquietud y tu preocupación, porque realmente los problemas vienen por ahí. Nosotros podemos mostrarle casos de cómo se utilizan las sociedades para hacer este tipo de cosas, ¿no? Le hemos mostrado a Lavo Jotemi, tenemos otros casos más que ojalá que tengamos tiempo para mostrarles, porque me parece que eso es bien gráfico, para ver una maniobra y cómo se utiliza. Muchas veces eso te ayuda a poder ampliar el horizonte, porque tenemos otro elemento que lo vemos nosotros y vos no lo ves, ¿me entendés? Y ahora, a nosotros se nos hace, digamos, yo te puedo hablar desde la experiencia y mostrarte casos, para que vos tengas elementos y ver dónde están los riesgos. Pero yo no te puedo decir, por ejemplo, si tuviese una base de datos que te permite a vos, y Nico, que por ahí nos puede dar una mano en su clase también, en su clase de mañana, con herramientas de gestión de la información, construir determinadas matrices que te permiten a vos, no decir, mira, que tengo un delito, tengo tal y cual delito, porque vos no lo vas a poder hacer, pero sí ir olfateando, decir, esto es raro, ¿me entendés? Sí, esto es raro. Así como vos ves que estás analizando los balances de una empresa y ves cómo se está descapitalizando, ¿me entendés? Eso te llama la atención, porque seguramente alguien va a salir perjudicado. Bueno, puede llegar a haber ahí una maniobra criminal, ¿me entendés? Entonces, ustedes tienen que desarrollar esas formas, esas alertas, a través de la gestión de la información, ¿no? De la gestión inteligente de la información. Un indicador que decía, Ileana, bueno, ¿qué pasa con esta persona que tiene un montón de sociedades a su nombre, pero qué hace este tipo? ¿Entendés? A partir de ahí cruzar. Bueno, a ver, ya lo tengo identificado. Consulto con la policía fiscal, consulto a ver si tiene algún antecedente, empezar a moverte así, dentro del marco de la legalidad, porque no estás haciendo nada que no corresponda. Lo cierto es que vos como Estado tenés información, lo que me decía el ministro, tenemos una información muy valiosa y queremos darle utilidad. Se puede ir analizando, construyendo matrices. Bueno, ahí creo que Nico nos va a mostrar algunos ejemplos mañana que nos permiten quizá dar algunas ideas, ¿viste?, acerca de alertas que se pueden generar para tratar de profundizar. ¿Sí? Y después el diálogo entre los organismos. ¿Es así, Nico? ¿Ahí se me escucha? Sí, la idea de mañana es ver un caso de laboratorio sobre una matriz de riesgos y cómo predecir algunas operaciones que tienen indicadores, indicios de ser inusuales para la posibilidad de generar un reporte de operaciones sospechosas. Esto lo vamos a hacer apoyado con un poquito de algunos software de inteligencia artificial y conocimiento automatizado para que ustedes vean desde la base de datos cómo se elabora
digamos, una matriz de riesgo y cómo se procesaría la información. Bien, yo mañana me comprometo a estar ahí al lado de Nico, mostrándole algunos casos que involucran a sociedad de bolsa, ¿sí? Empresas truchas que simulan trabajar en la bolsa, pero en realidad no, como la responsabilidad de los órganos de control que no vieron, que no quisieron ver. Entonces por ahí eso puede servir en aras de lo que hablamos recién, Diego. Así que bueno, mañana vamos a estar con ese tema que va a ser bien interesante. Así es. Sí, la propuesta es generar un caso de laboratorio, digamos, con datos que yo he estructurado, digamos, los he preparado y les voy a mostrar cómo sería un modelo predictor. O sea, ante una operación, cualquiera que me esté entrando, yo puedo asignarle determinado riesgo, ¿sí? Y luego, obviamente, se completa la información a partir de un estudio más detallado en el legajo del cliente y demás cuestiones, que es todo lo que exige, digamos, la UIF para que hagan los controles. Ahí tengo una pregunta de Nadia, muy interesante. Pregunta, ¿por qué cuando se constituye una sociedad se pide la declaración jurada PEP al directorio de la empresa, pero no a los accionistas, que en definitiva son los que aportan el capital? Bueno, es muy interesante. Me parece que ahí se puede trabajar, parametrizar en base al volumen de acciones que se suscriben. Me parece una buena pregunta para hacérsela a Juan Argibay, que es el especialista de estructuras jurídicas. Así que Nadia, te pido que la tengas ahí, a esa pregunta, porque me parece muy atinada para hacérsela a Juan. ¿Ah? Bueno, si no hay alguna otra... Sí. Tengo una... Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pablo Masucci, trabajo para IPJ también. Pablo, sí. Tengo una consulta. Si bien está la ley de beneficiario final, que es la que aporta en base a Buenos Aires, que las empresas tienen que declarar cómo terminan las acciones en sí. Justamente se va en base a la pregunta, más o menos lo que pregunta Nadia recién. Ahora bien, ante una alerta del Banco Central o de la UIF, ante una sociedad X, ¿no hay alguna manera de dar una alerta a la IPJ en base a X sociedad si se presentan los estados contables? Porque nosotros, desde el 2018, no hacemos la fiscalización obligatoria de los estados contables, salvo alguna predisposición de que nos venga de arriba o alguna alerta, salvo o que se haya alterado el capital. Evidentemente no las que están en el 299, que son las que tienen la fiscalización estatal, pero el resto, al no estar obligado, nosotros no los pedimos generalmente, que fue una pregunta incluso de la semana pasada. ¿No hay alguna alerta que se pueda elevar desde el Ministerio Público Fiscal para que nosotros estemos alerta ante X sociedad? Entonces, cuando presentan una elección de autoridades o alguna modificación, nosotros estar alerta y poner al tanto en ese caso? Mirá, el Ministerio Público Fiscal no hace alerta, no levanta alerta porque no es sujeto obligado. A ver, son los sujetos obligados los que tienen que efectuar un reporte cuando ven alguna cuestión que no cierra de acuerdo a los parámetros de riesgo que ustedes tienen, de acuerdo a los lineamientos. Ahí yo sé que ustedes están trabajando con la UIF y la UIF les está colaborando a ustedes a los fines de que ustedes puedan realizar ese manual de riesgo para, bueno, frente a una situación inusual o sospechosa, generar la alerta, pero la alerta la tienen que generar ustedes, ¿sí? Esto es un trabajito que hay que hacer. La alerta no va a venir hacia ustedes, sino que si ustedes detectan algo que dentro de sus parámetros de riesgo, son ustedes los que tienen que generar la alerta, bueno, o profundizar en su caso, pedirle explicaciones al cliente, y si ese no le proporciona, bueno, ahí recién emitir el reporte, o algún otro tipo de comunicación a la UIF, para que la UIF le ayude a desentrañar. A ver, en esto, la UIF no solo recibe reportes, sino que recibe informaciones de otra fuente que se llama, que no son reportes de operación sospechosa. Si ustedes tienen una duda como sujeto obligado, pueden consultar, porque le está llamando la atención algo que no encuentre una justificación razonable dentro de lo que es la racionalidad de la actividad que ustedes desarrollan como organismo de contralor de la vida societaria, ¿no? Claro, porque recién incluso lo que basaban, que era con el tema de cómo X persona puede tener cierta cantidad de sociedades. Digamos, las sociedades anónimas justamente no llevamos un registro personal de que cierta persona tiene participación estatal o participación en X cantidad de sociedades. Por ende, nosotros nos fijamos en el directorio compuesto, no en los accionistas. Entonces, por ahí muchas veces vienen oficios diligenciados que quieren saber
si X persona pertenece o cuánta participación tiene en tantas sociedades, y nosotros no tenemos ese registro. Un caso muy viejo fue el de, por ejemplo, el de Nora Dalmazo, que incluso se trató de rever en su momento de cuánta participación, incluso el registro fue intervenido por el Ministerio Público para saber si tenía alguna sociedad, y tuvo meses. Entonces, para saber más o menos, de decir, bueno, X sociedad, como pasó con el tema de CBI, de las chicas estas, de estar al tanto, entonces decir, bueno, lo tenemos en stand-by, y empezamos a analizar y a empezar a pasar la información para que se entrecrucen esos datos. Me parece muy útil tu aporte, tu observación, Pablo. Debe existir alguna forma de tener disponible esa información. Ustedes son los que tienen que pensar, discutir, tomar decisiones políticas a los fines de poder contar con esa información que es extremadamente útil, porque si no el universo de personas sobre las cuales hay información disponible queda muy acotado y se limita a los directivos, pero el accionista que tiene un montón de acciones en distintas sociedades puede llegar a ser una información relevante para investigaciones o para establecer parámetros de riesgo. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Debe existir la forma de poder utilizar, sistematizar esa información y tenerla disponible como insumo. ¿Sí? Claro, no, está bien. Esa era la inquietud que tenía. Gracias, Carlos. Excelente, Pablo. Excelente tu inquietud. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, les agradecemos mucho la participación y nos vemos mañana. Ya falta poquito. ¿Ah? Bueno, que tengan una buena tarde, una buena jornada.